Señor tiene una palabra cada día para nosotros. Aleluya, que el Señor les bendiga. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Hacemos una oración, hermanos, para dar principio. Señor, que en esta tarde sea tu voluntad dándonos, Padre, el entendimiento y la sabiduría para dar este estudio, Padre, como es costumbre, para que tus siervos, Padre, reciban y entiendan, comprendan, Padre, todo lo que tú quieres. Respáldame con tu palabra, Señor, que sea tu Santísimo Espíritu hablando por mí, Señor, que sea solamente tu voluntad. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nada fácil, hermanos, pero vamos llegando casi al final del libro. Nos queda una más. Cuando iniciamos yo pensé que era no difícil, imposible, pero ahora creo que es más fácil. Vamos al capítulo 24. ¿Sí recuerdan algo del capítulo anterior, del 23? ¿O nada, igual que yo? Parece ser que Pablo estaba en prisión. Hicieron un complot los judíos, hicieron un pacto que no iban a comer, no iban a beber hasta matar a Pablo. Entonces el ejército fue y lo rescató, pusieron un número de soldados, lo llevaron a Cesarea, donde está el gobernador Félix. ¿Cierto? Bueno. ¿Perdón? Bien. Ahora, después de 5 días de que él llega a Cesarea, baja Ananías, el sumo sacerdote. Es el mero cocolizo. Eso significa el peligro que representaba Pablo para los judíos. Fue el principal, el sumo sacerdote, los ancianos y todo lo que era gobierno en poder, a testificar en su contra. Ahí llegan y hablan con Félix. En el versículo 1 del capítulo 24 dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda prontitud, con toda gratitud. Lo que él está haciendo, ellos llevan un abogado. Tértulo era un abogado que lo contrataron para formalizar la acusación contra Pablo, porque ellos no se sentían capaces, ellos querían más para que no hubiera problemas de que se iba a ir libre. Tértulo era un orador. Entonces, cuando él llega, elogia al Félix, lo pone acá arriba como un pavo real. ¿Sí recuerdan lo que le pasó a Herodes cuando le dijeron voz de Dios, no de hombre? Y en ese momento resplandecía porque traía un montón de joyas. En ese momento que le pasó, algo le sucedió. A este lo vanaglorian, lo elogian, diciéndole: oh, excelentísimo Félix, toda la paz que hay aquí es porque tú nos la has dado y la recibimos de buen agrado y gracias a ti estamos en paz. Y por lógica, Félix no era una buena paloma, era maestro en la gratitud, en la ingratitud, era de lo peor, no era cualquier cosa. Él nació como esclavo, pero su hermano Palas era allegado al emperador y lo hizo libre. Es el primer ex esclavo que es gobernador en una provincia romana. En el versículo 2
y 4, de 2 al 4. En el 4 dice, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Cuando cuando este Tértulo está elogiando al Félix, al gobernador, este hombre siente que algo le van a pedir. Él sabe que le van a pedir algo, por eso lo están elogiando. Y cuando él termine de elogiarlo, de engrandecerlo, él no se va a poder negar. Va a decir, sí, yo lo hago. Pero lo que él no sabía, de que Pablo tenía una buena salida. Él era experto en los mandamientos humanos también. Cuando él está hablando ahí, dice que debido a ti tenemos todas las libertades, todas la paz en la provincia, no es porque en realidad así sea, sino que lo están engrandeciendo para cuando al final ellos le pidan en contra de Pablo, él no va a encontrar ningún pretexto y va a decir sí. Pero la realidad era otra. El Félix había calmado a la provincia bajo el régimen de la violencia. Hizo una matanza de miles de judíos en Cesarea, saqueando casas. Los historiadores lo ponen como una persona que gobernó con la mentalidad de rey, pero con el corazón de esclavo, porque él fue esclavo. Entonces siempre él llevaba eso en su corazón, no era libre 100%. Y hermanos, la adulación es un pecado. Parece que no, pero engrandecer a una persona es un pecado, porque lo estás engrandeciendo para beneficiarte después de lo que tú le estás diciendo. Salmos 78:36. ¿Sí lo puedes buscar, por favor? Dice que aludar a Dios, darle alabanza sin sinceridad es un pecado, es algo que Él no recibe. Si le vas a alabar, alábale con el corazón, no sin corazón, sin ganas. Mejor no lo hagas, porque a eso no le gusta. Y eso es la adulación. En Proverbios hay varias partes donde habla de eso, de la adulación. En Romanos 16:18, en Judas 1:16, quieren buscarlo. Ahí dice que cuando lisonjeas a alguien para sacar provecho, eso es un pecado. Por muchos desconocido, pero en sí pecado. Y todo lo que es pecado es en contra nuestra. El versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Una plaga, era peligroso. El Tértulo lo había puesto como un terrorista, como algo que ya no tenía que estar en la calle, tenía que eliminarlo de cualquier forma, menospreciando la categoría de Jesús, sabiendo que él era seguidor de Jesús. Mas, sin embargo, lo pone como un terrorista. Pero su discurso no le ayudó mucho, porque fue corto. Y sin querer, ahí donde dice, en el 5, que a todos los judíos de todo el mundo, eso quiere decir que está aprobando la situación de que Pablo hablaba a los judíos en todo el mundo, no solamente ahí, ¿sí? Solamente que él no lo entendía de esa manera. A Pablo solamente lo acusaban que era lo cierto de profanar el templo, pero no estaba profanando el templo porque no era su meta de él. Cuando él iba al templo,
si él no metía judíos circuncisos, él metía, y si eran así, afuera los purificaba y entraban al templo, porque si no contaminaban adentro. Él en cierto... Ahora, el tértulo cuando empieza a subir al Félix, al mismo tiempo empieza a calumniar a Pablo. Y la adulación siempre va junto con la mentira. Siempre van juntas las dos. Porque no puede ir una sola y aparte la otra. Versículo 7. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmarán que todo es así. Pero el tribuno Lisias era el comandante del ejército que tenía como 1000 soldados a su mando, pero él era más justo. Él sí defendía a Pablo en su situación. Cuando le pusieron la emboscada anteriormente en el otro capítulo, fue él el que mandó por él y lo rescató y lo puso en Cesarea. Entonces, ahora Félix, quiere que venga Lisias y declare qué es lo que está pasando, porque ellos dicen que se lo quitó con violencia de sus manos. Ellos lo tenían para juzgarlo ellos de acuerdo a sus leyes. Querían, en una palabra, asesinarlo. Pero ahí es donde él se da cuenta del Sanedrín. En el Sanedrín en el concilio, habían los saduceos, los fariseos, y todos estaban en contra uno del otro. No había una unión y estaban bajo la ley, no sobre nada espiritual. En el número 10, habiéndole hecho señales el gobernador para que Pablo hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Se le acusaba de amotinar a la gente, de hacer motines, de estar haciendo que la gente se amotinara. Y de eso nada había pruebas. Lo que Pablo quería, si me están acusando, él sabía eso, que vengan los que me acusan y que me señalen, que me aclaren lo que está pasando, o si tienen algo en mi contra. Pero ahí no había nadie quien lo acusara. Por eso en el Sanedrín siempre lo dejaban, le daban la preferencia a él, porque él tenía la razón. Y en cualquier juicio, aquí también, si vamos con un juez y no llevamos un testigo y acusamos a alguien de robo, pero no estamos comprobando nada, no nos van a hacer caso. Necesitamos llevar un testigo o dos para poder hacer las cosas. El problema era de que Pablo decía que él hablaba del camino. Y no era un camino cualquiera, era el camino del Señor. Y los saduceos, los del concilio, los jesuitas, porque era un grupo limitado, no era un grupo mayor, eran solamente los líderes, 5 o 10 personas, y esos eran los que encabezaban a todos los judíos. Ellos los representaban. Entonces decían que era la secta de los nazarenos, ¿sí? Y Pablo lo explica como el camino, que es el camino del Señor. Y la resurrección de los muertos era el otro problema. Los saduceos negaban la resurrección, pero los fariseos sí. Entonces, cuando él habla de la resurrección de los muertos, es para que los fariseos entiendan y hablen más o menos con él, para que se divida el concilio. Entonces los fariseos están más de parte de Pablo cuando él habla de la resurrección, porque ellos sí creían en una resurrección, solo que una resurrección en vida. Ellos no decían que era bueno vivir hoy para disfrutar mañana, no, era hoy la resurrección. No creían en un Mesías.
En el versículo 17 dice, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Cuando Pablo llega y es detenido en Jerusalén, él llevó limosnas y ofrendas porque era costumbre de él. Y le dijo, no hace más de 12 días que yo estuve en el concilio, estuve en Jerusalén. Entonces quiere decir que lo habían visto ahí, había testigos. ¿Por qué no agarraban una persona y llevarla para que declarara en su contra? Porque no la había, simplemente no la había. Pablo está hablando ahí de su comportamiento personal, y eso es lo que habla de lo que él es. Eso es una palabra, se llama genitiva, cuando marca que tú lo haces continuamente, que lo haces hoy, lo haces mañana y lo haces pasado mañana, y todo el mundo se da cuenta. O sea, ya no es raro que lo hagas. Para él no era raro subir a Jerusalén y llevar limosnas, llevar ofrendas. Y hacer ofrendas se refería a que él juntaba dinero de las demás personas, juntaba el dinero de él mismo y lo llevaba a la iglesia para las viudas, los huérfanos, los pobres y los sacrificios de todo el año. Las ofrendas son el sacrificio de todo el año. Eso es lo que son las ofrendas que hacía Pablo. Pero en sí lo que él está exigiendo, que lleguen los acusadores y lo señalen lo que él hizo mal. Pero su conducta era diferente, él sabía que él estaba limpio, por eso no había nadie quien fuera a acusarlo en su contra. Y las ofrendas a que él hacía mención están conectadas con el reino de Dios, porque ahí está haciendo la voluntad del Padre. Él siempre lleva al templo lo que es del Señor. En el versículo 18, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Pablo explica lo que sucede. Él está yendo continuamente a ese lugar, nadie lo ve haciendo motines, calentando a la gente, sacándola a la calle, simplemente les está hablando la palabra, y eso es lo que los judíos tomaron a mal. Los judíos querían de cualquier forma regresarlo a la cárcel, a donde ellos tenían su mando, y ahí poder hacer de la de ellos, porque ya lo habían intentado. Pero Pablo dice que la pureza ceremonial es estar en pureza, ser recto en su proceder, y en esa condición puede entrar a esos lugares, hacer su ofrenda, dar sus limosnas, porque él está en estado de perfección. Y para llegar a un estado de perfección se necesita un sacrificio, que era lo que él estaba haciendo. Él está en perfección y en pureza ceremonial. Dice que nunca lo agarraron cuando lo aprendieron, nunca estaba él haciendo alborotos, no estaba con multitudes, simplemente estaba en la iglesia, normal, pero sin alborotos. Y como él sabía, en el versículo 19, ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Él estaba consciente y él sabía defenderse por ese lado, porque él había sido parte de esa gente. Y les vuelvo a repetir, una acusación no va a tener sentido, no va a tener fuerza si no tiene testigos. Y si los testigos no estaban, automáticamente él tenía que haber salido, darlo libre. Pero Félix, eran otros sus planes de él.
En el versículo 20 dice, o si tienen algo contra mí, ellos mismos se hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, ahí lo tenían que haber dicho. Porque Pablo primero estaba en pureza ceremonial y segunda, cumplía con la palabra de Dios. Cuando él llevaba las limosnas, llevaba las ofrendas a su país, dice, a su nación, ¿verdad? Y él de esa forma estaba de alguna manera ayudando a los judíos. Y a él le importaba que la iglesia caminara, que la iglesia avanzara. Y para eso él ponía el ejemplo, mandaba de su misma bolsa, decía, de aquí pongo y pongan ustedes, y juntaba. Era lo que él hacía con las limosnas. Cuando estuvo en el Sanedrín, en el concilio, el mismo Félix ahí estuvo y él escuchó lo que pasó con él, que no tenían pruebas, no tenían cómo acusarlo. Pero ahí él les habla de la corrupción que hay dentro del concilio, de los mismos jefes, de las mismas autoridades que hay en ese tiempo, que ya le habían puesto a él una emboscada y ahora lo daban libre, lo ponían bajo la tutela del gobernador, porque él pidió irse a Roma con el mayor, de mayor grado, ahora sí que el de mayor grado. Pero en sí él había estado siendo juzgado por la resurrección. A no ser que estando entre ellos, versículo 21, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Cuando él está ahí, la resurrección de los muertos le interesa a los fariseos, les decía hace un rato. Los saduceos no creían en nada, pero los fariseos sí. Y cuando él habla de eso, divide el concilio. Entonces, ahora sí, unos a favor y otros en contra. En el concilio estaban los sumos sacerdotes, los líderes religiosos, los líderes políticos, eran las grandes autoridades los que estaban ahí. Pero había los dos principales, ¿verdad?, que eran los saduceos y los fariseos. Y cuando él les está explicando lo del camino, Félix escucha eso, pero él sabe de ese camino, porque Félix era una figura política, y él sabía de ese camino del que hablaba Pablo, pero sabía que entre esos dos grupos no se la llevaban bien, no la pasaban muy bien. Entonces, ¿qué dijo? Mejor descalifico este caso y los dejo en paz para el siguiente. Mientras pienso, dando largas al asunto, mientras llegaba el comandante Licias a darle los nuevos informes de que tenían. El 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere del tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Él estaba bien informado de lo que estaba pasando. Él sabía las cosas, pero él quería que Licias fuera, porque ellos dijeron que lo había arrebatado con ironía, con violencia de sus manos, y ellos lo querían juzgar de acuerdo a sus leyes. Y Licias era más prudente, más acatado a las leyes, más justo, más recto, pero tenía que esperar otro tiempo más. Entonces el Félix le ordena al centurión, le dice, cuida a este hombre, a Pablo, no se va libre, no sigue en la cárcel, pero le pide que ahora lo tenga con más libertades, que le dé permiso de que vengan a visitarlo, de salir por ahí nada más a la orillita, no afuera, pero más libre, pues más suavecito. ¿Para qué? Para que no tenga problemas con él y espere el tiempo que es necesario.
Después de eso, en el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Drusila era una mujer de 21 años y el Félix era mucho mayor, pero con el poder que él tenía se la quitó al esposo, porque ella había sido casada y se la quitó al esposo y la tenía él. Entonces él no era, la paz que había no era por bueno, era porque era muy cruel, era el maestro de la crueldad, dice. Y la Drusila era judía. Ahora, ella quería escuchar la versión de Pablo acerca de la resurrección y lo escucha. Ahora, la resurrección es la transición de lo terrenal a lo eterno, ¿verdad? No es solamente por un día, es por la eternidad. Ahora, ahí Pablo habla de una fe, pero una fe en el Mesías, no una fe acerca del Mesías, no, es una fe en el Mesías. Y para estar en el Mesías, dice que si cualquier erudito en la materia les informa, les va a decir que es solamente a través de un pacto. No se va a lograr solamente así, decir yo tengo fe en el Mesías, pero si no has hecho, no lo conoces, no estás cerca de él, no vas a lograr esa fe. Entonces hay que acercarse al Señor, hay que caminar a la par de él, brazo con brazo, y entonces estás en el Mesías. Cuando él habla de la resurrección, a ver si pones por ahí a Daniel 12:2. Dice que algunos resucitarán para vergüenza. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, no todos llevamos la misma línea. Hay algunos que nos vamos a quedar allá y otros acá. Unos para vergüenza y otros para vida eterna, para gozo eterno. Y eso dice perpetuo. Eso quiere decir sin final, sin límite de tiempo, ahora sí. En el versículo 25, Pablo habla de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero. Dice que cuando se tiene una vida justa, una vida recta, es cuando estamos en justicia, cuando hacemos lo justo. Y para lograr lo justo necesitamos tener el apoyo de Jesucristo. Nosotros solos no podemos ser justos, porque somos justos, nada más solamente que se llame justo, si no, no. La fe que se tiene en el Mesías, ellos lo miraban de una manera que solamente Dios creó todo, pero temporal para hoy, en vida, nos lo va a dar todo, hizo unas leyes, nos las dejó para nosotros caminar con esas leyes. Cuando morimos no pasa nada, y si tenemos pecados, nos perdonó y nos vamos con el Señor. Hasta ahí más o menos está un poco cierto, pero lo que no explica es de que para hacer eso necesitamos aquí ciertas leyes, ciertos parámetros de justicia también, porque si aquí no lo hacemos, tampoco allá vamos a llegar. Entonces desde aquí necesitamos hacer el camino. ¿Sí me entienden? Ahora sí lo que es el autocontrol del que hablaba Pablo, del control de dominio propio. Ese autocontrol es controlar tu naturaleza pecaminosa para que camines en lo recto, en el camino, y el día de mañana
resucitarás, como dice Daniel 12:2, para vida eterna perpetua. El juicio que viene y que vendrá, dice. Pablo habla de un juicio que verdaderamente viene y que vamos a ser juzgados todos de acuerdo a nuestros actos, sean cortos, sean grandes, sean buenos, sean malos, individual, cada quien según su causa. Pero si tenemos un buen abogado y un buen consejero, vamos a tener atenuantes y posiblemente no haya condena. Cuando Félix escucha eso, del juicio que viene, él sabe cómo tiene a su mujer, cómo se la quitó al esposo, él sabe de las masacres que ha hecho, él sabe lo injusto que ha sido, ahí le duele y dice, ¿sabes qué? Vete. Y cuando tenga tiempo, cuando baje Licias, vienes para conocer tu caso. Porque ahí sabe que está hablándole la verdad. En el 26, Félix manda a llamar varias veces a Pablo porque quiere hablar con él. No tanto porque quiere hablar con él para darlo libre, no. Lo que él quiere que Pablo le diga, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuesta mi libertad? Y darle dinero. Eso era lo que él quería. Pero la rectitud de Pablo no le permite eso. Entonces dice, yo estoy aquí, estar aquí o estar afuera, para él es lo mismo. Está con el Señor y no le da absolutamente nada a Félix. Ese es el problema de Félix. Después de 2 años, Pablo tenía que estar libre después de 2 años por la ley que los protegía en ese tiempo. Pero dada la autonomía del hombre de Félix, se queda en la cárcel porque él es sustituido por otro gobernante. Y para quedar bien con los judíos, dice, tú te quedas, yo me voy, ahora sí ustedes háganse bolas, él se lava las manos. Hermanos, fue algo rápido, algo sencillo, pero con un fundamento grande. La vida dice que no todo termina cuando se termina la vida aquí. Es solamente la puerta para entrar a la eternidad. Ahora depende allá adentro, en esa eternidad, por cuál vía te vas a ir, cuál hayas escogido, porque la vas a escoger tú, no te la voy a dar yo, ni te la van a dar de arriba, la vas a escoger tú. Y si escogiste la buena, enhorabuena, hermano. Les cedo el tiempo, hermano pastor. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Amén, Dios es bueno, amén. Y su misericordia es para siempre, gloria a Jesús, amén. Aleluya, Dios bendiga, amén, a mi hermano Mauro, gloria a Jesús. Y ahora sí, resumiendo las cosas, ¿qué aprendimos hoy? A ver, dígame usted. ¿Por acá o por acá? ¿Por dónde empezamos? En un tiempito. Sí, uno por uno, pues. A ver. Ajá. El interés de querer escuchar la palabra. ¿Sí? Sí, correcto. Sí es. Sí, es por eso que la gente cuando anda mal y se le predica, lo sienten duro, ¿verdad? Muchas veces lo sienten duro y no quieren acudir, ¿verdad? No quieren venir al Evangelio, ¿verdad? Tremendo. Pero Dios siempre llega, ¿verdad? Y
Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios llegó a nuestras vidas y nosotros acudimos, atendimos al llamado, ¿verdad? Y gracias a Dios por su misericordia estamos aquí. Porque muchos de los que estamos aquí, pues no éramos la blanca palomita, ¿verdad que no? Malos, ¿verdad? Ingratos, ¿verdad? Y bien, pues con tanta suciedad, ¿verdad? Aleluya, pero gracias a Dios a su misericordia, ¿verdad que sí? Amén. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Así rapiditamente. A ver, por acá, por este lado. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? En la salvación que tenemos, ¿verdad? Amén. ¿Algo más? Me recuerde que es una enseñanza hoy, ¿verdad? Así que puede preguntar, ¿verdad? Preguntar, puede opinar, puede amén, llevar a cabo eso, ¿no? Amén. ¿Cuál es la diferencia de fariseo y saduceo? ¿Quiénes? ¿Los saduceos y los fariseos? Religiosos, ¿verdad? ¿Qué más? Y eso lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Amén. Impresionante eso entonces, ¿verdad? Amén. La defensa. Pero Pablo ahí, ¿verdad? Como Dios estaba en todo, ¿verdad? Respaldando a su siervo. Pero me impacta la determinación de Pablo, ¿verdad? La confianza, ¿verdad? La calma y la confianza. Amén. Y cuando la persona se decide a seguir a Cristo, a buscar del Señor, amén, está con esa certeza, con esa seguridad, lo pongan delante de quien lo pongan, amén. Gloria a Dios. Así que lo que querían estos hombres eran, hermanos, matarlo, pues, ¿verdad? Lo que querían matarlo, que ya nos siguiera enseñando el camino, ¿verdad? Lo que es Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo es el camino, ¿verdad? Lo que ellos le repudiaban era de que no enseñara el camino, ¿verdad? La secta de los nazarenos que le llamaban, ¿verdad? Y usted sabe que a Jesús se le conoce por el nazareno, ¿verdad que sí? Amén. ¿Por qué le llamaban nazareno? Porque era de Nazaret, ¿verdad? Porque era de Nazaret, por eso le llamaban el nazareno. Entonces para estos Jesús no era verdad, Jesús era un impostor, ¿verdad? Por eso le llaman por eso le llaman la secta de los nazarenos, que era solamente una secta que se levantó. Y ese era el enojo de ellos, ¿verdad? Amén. Aleluya. ¿Lo donamos para la iglesia? No sé, a ver. Por ahí está sonando un carro. Oh, ¿sí el tuyo? Bueno. Isabelita la encargada de ponerle la alarma. Amén. Amén. Entonces, hermano, gracias a Jesucristo, ¿verdad? Amén. El sacrificio que hizo. Entonces, una palabra muy cierta que dijo el hermano, ¿verdad? Si usted no notó esto o nota en la Biblia, ¿verdad? Que declararon la palabra, ¿verdad? A todos los judíos que están en el mundo. Amén. Y yo le voy a decir esto, hermano, cuando habla acerca de todo judío, amén, no es que seamos judíos nosotros, pero somos injertados al pueblo santo, amén. Cuando esto declaran en todo el mundo, hermano, imagínense, abarcamos hasta nosotros, amén. Por eso Abraham dijo, será tu descendencia como la arena del mar, incontable. Cuenta las estrellas del cielo, mira si las puedes contar, así será tu descendencia. No era tanto la descendencia de sangre, sino la injertación que iba a haber acerca de los gentiles, ¿verdad? Porque Dios estaba hablando acerca de ti y de mí, que en este día íbamos a estar aquí en el templo, en la casa del Señor, salvos por la gracia del Señor, alabando la bendición de su nombre, amén. Y la gloria es para Él, aleluya, amén. Y toda gloria es para nuestro Dios, amén. Entonces, mire, hermano, nosotros venimos a ser parte de esta herencia, ¿verdad? Preciosa. Aleluya. Por eso Pablo no se rendía, por eso tenía que estar en Roma, tenía que predicar, escribiendo las cartas. ¿Se acuerda qué cartas escribió estando en prisión? Ya lo dijimos en mensaje, lo dijimos también en enseñanza. Empecemos con una. Efesios, Filipenses,
Colosenses, aleluya, son las cartas escritas desde cárcel, hermano. Amén. Y mire, o estando encarcelado, pero ahí escribiendo Pablo, ¿verdad? A los hermanos, a nosotros, que hoy en día, hermano, nos sirve, a mí nos ayuda, nos beneficia, gloria a Dios. Amén, porque aprendemos de la fe de este hombre, amén. Aleluya. Así que, hermano, que nada nos detenga, que nada nos intimide. Si a Pablo no lo intimidó ni la cárcel, ni las amenazas, ni los golpes, hermano. ¿Se acuerda que en la clase anterior dice que le dieron un puñetazo? Tremendo, ¿verdad? Wow, hoy nadie nos pega. ¿Sí, hermano? ¿Ven? Oh, sí, ¿qué hay con eso? Ujú. Ajá. Sí, Nazareo. Iba a ser nazareo por nacimiento, igual que Juan Bautista. Juan Bautista también se le dijo. ¿Juan Bautista? Sí, Juan Bautista. ¿Ah? Nazareo. ¿Ah? Nazareo. Nazaret es el pueblo de la ciudad, la región, ¿verdad? El pueblo de Nazaret, ¿verdad? Nazareo, ¿verdad? Era es otro grupo, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Pero de Nazaret era el pueblo donde vivió Jesús, ¿verdad? Por eso le conocían como Jesús Nazareno, ¿verdad? Sí, la costumbre, bueno, te voy a decir esto, la costumbre judía, ¿verdad? La costumbre israelita era que tenían sus cabellos largos, esa era la costumbre, los israelitas, ¿verdad? Tenían sus cabellos, ¿verdad? Ahorita no, ahorita las cosas se han modernizado, ¿verdad? Ahorita es como por ejemplo en el tiempo de Jesús, la vestimenta de los hebreos, de los judíos era vestimenta túnica, ¿verdad? Largas. Si usted va a la historia desde Abraham, ¿verdad? Desde Jacob, Israel, ¿verdad? Desde las túnicas que eran bordadas y todo ese asunto, ¿verdad? Habla de manto, de vestimenta. Si usted va al Éxodo, a la vestimenta sacerdotal, ¿verdad? Los levitas, cómo era su vestimenta, ¿verdad? Sacerdotal. Entonces, hermano, de la costumbre, ¿verdad? Era de ese tipo de vestimenta. Amén. ¿Sí? Ujú, ujú. Fue un propósito. Correcto, correcto. Ujú. Sí. Sí, entonces, por eso te digo, este cierto grupo, ¿verdad? Era específicamente con un propósito, ¿no? ¿Verdad? Nazareo a Dios, bueno, consagración. Por eso era parte del mandato, era la consagración, era que su cabello no iba a pasar navaja en su cabello, ¿verdad? Porque había un tipo de consagración o un trato de Dios con el hombre de que por medio de ello iba a servir para Dios manifestar su gloria y su poder, ¿verdad? Entonces, es como la consagración que se hizo con Juan Bautista, estoy seguro, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? ¿Verdad? Fue con Juan Bautista. Sí, que le dijo que no iba a tomar ni sidra, ni vino, ni a la mamá. Sí, sí, fue Juan Bautista, con Elizabeth, ¿verdad? Entonces se le dijo también, ¿verdad? Que desde la panza tenía que cuidarla a la mamá, tenía que cuidarse de todo este asunto, ¿verdad? Igual con Samuel, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, ¿verdad? Esa es la situación con Sansón, ¿verdad? Entonces Sansón no tenía que tener su cabello largo porque ese era un trato del Señor, ¿verdad? O un llamado que le había hecho Dios directamente, ¿verdad? A los padres de Sansón, ¿verdad? Porque venía específico que Sansón iba a ser, ¿verdad? Ya iba a traer eso directamente desde su nacimiento.
Amén. Pero la diferencia, ¿verdad? Que en esos tiempos, ¿por qué Dios? Entonces así, pero preguntamos, ¿por qué Dios se mueve de esta manera en estos tiempos, ¿verdad? Si damos cuenta de esto, en estos tiempos el Espíritu Santo descendía esporádicamente en el momento que se iba a necesitar, ¿verdad? No es como ahora, el Espíritu Santo habita y está con nosotros. Amén. En este tiempo, ¿verdad? Por eso a Sansón se le fue de cuidado en todas estas ciertas áreas, ¿verdad? Porque era una manifestación en la cual Dios iba a manifestar a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si lo miraban a Sansón en un momento normal, pues era como un hombre normal, pero en el momento del peligro que tenía que, él nada más clamaba y se volvía invencible, ¿no? Entonces, eso es lo que debido al Espíritu Santo y, wow, impresionante esto. Amén. Entonces había un trato, ¿verdad? Que no había que pasar tijera en el cabello de Sansón, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a tu pregunta, ¿verdad? Todos tenían el cabello largo. Cuando hace una recomendación de que no tiene que pasar tijera en su cabello, esto nos muestra a que algunos sí pasaban tijera en su cabello. ¿Cierto? Así de clarito, hermano. Si hubo una recomendación, no le pasen tijera o navaja, es porque en algunos sí le pasaban navaja, se cortaban el cabello. Otros no, ¿verdad? Sí, me explico la diferencia, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, así de sencillo y claro esto, ¿verdad? Amén, queda entendido esto, ¿verdad? ¿Algún otro punto? ¿Algún otro asunto acerca del... Volviendo a Pablo. Amén. Todo clarito, ¿verdad? Amén. Pues en este, hermano, no hay mucho que solamente las situaciones, ¿verdad? Las que se encontró Pablo, ¿verdad? Pero como Pablo también está preparado, bueno, Pablo bien preparado, ¿verdad? Pablo estudioso y todo eso, sabía cómo hablar también, ¿verdad? Amén. Y luego, si estaba preparado secularmente, más, ¿verdad? Respaldado a través del Espíritu Santo, hermano, hijo, una bomba de tiempo, hermano. Aleluya, a su nombre. Hoy en día la gente, hermano, hoy en día la gente quiere llenura del Espíritu Santo, pero no se prepara con la palabra. El Espíritu Santo no va a hablar, o la persona, ¿cómo va a ser respaldado por el Espíritu Santo si no estudia su Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Es como si pasa aquí, ¿verdad? Bueno, lo voy a decir, ¿verdad? Que a veces hasta aprender un versículo bíblico nos cuesta. Ay, pastor, iba a empezar con... ¿Para qué no terminó? ¿Cierto? ¿Verdad? Y en el momento dice, Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo. Oye, pero si no has comido nada. Y aquí lo agarra nervio, ¿verdad? Ay, Espíritu Santo, ayúdame. Te voy a decir, no, pero no comiste nada. No puede dar de lo que no tiene. Wow. Lo que el Espíritu daba que hablase, pero hermano, aquellos hombres estaban preparados con la palabra, ¿verdad? Wow, como Jesús, como Dios mismo respaldó a mismo Jesucristo cuando se defendió con el enemigo, ¿verdad? Amén. Los términos que usaba Pablo, también términos espirituales. Pablo hablaba de la escritura y de la escritura. Sabía la escritura, ¿verdad? Impresionante. Amén. Entonces, hermano, preparado en letra y preparado con el respaldo del Espíritu Santo. Por eso digo, dice el Puerto Rico, dinamita pura. Dinamita pura, ¿verdad? Y hay por lo otro también, que hay gente que estudia solamente, pero está ese asunto de lo más lo que aprendió, porque es un tipo loro, ¿verdad? Solamente el loro, ¿verdad? El pájaro, no es que es otra cosa, ¿verdad? El perico, pues. Solamente aprende lo que escucha, lo que le enseñan, pero en sí no siente nada, no sabe lo que está hablando. ¿Me entiende? Pero cuando estamos, amén, buscando de Dios, llenos de Dios, amén, y escudriña la palabra, hermano, el mismo Espíritu Santo le da esclarecimiento de la palabra, lo que le da entendimiento. Es por eso que, amén, es tremendo esto, ¿verdad? Impresionante. Amén. Aleluya.
No descatimamos el respaldo del Espíritu Santo, claro, claro, ¿verdad? Hermano, pero nosotros, por ejemplo, mire, tenemos la oportunidad, tenemos el libro, ¿verdad? Tenemos la guía, tenemos todo, ¿verdad? Y hay que leerlo. Amén. Gracias a Dios tenemos estos libros. La Santa Palabra. Gracias a Dios lo tenemos, hermano. Mire, esta escritura hoy por hoy es el libro más leído en el mundo, ¿verdad? Y usted está sabido de eso. No hay libro más leído que si no es la Santa Palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir poniendo de nuestro esfuerzo, aprendiendo más de la palabra, amén, y pidiéndole al Espíritu Santo, revélanos, ayúdanos, Señor, que cuando yo esté leyendo la palabra no me dé sueño, ¿verdad? Porque eso acontece a veces, ¿verdad? Sí, yo recuerdo cuando estaba chamaco, hermano, de repente queríamos aprender el texto y venía el sueño, ¿verdad? Algunos todavía. A ver, entonces, hermano, ¿verdad? Entonces no hay que descuidar la lectura, ¿verdad? El ejercicio espiritual, que es la lectura de la palabra. Amén. Y estar preparado en todo tiempo. No sabemos con qué nos vamos a topar, ¿verdad? El otro día me decía mi hermano Dancito, me topé con uno de que, híjole, se puso ahí a hablar, diciéndome dónde está esto y lo otro. Dice, lo bueno que ya he estudiado, estoy escudriñando, dice, y pues supe cómo hablar, ¿verdad? Y por último, ¿qué pasó? Dice, por último, lo puedo decir, ¿verdad? Por último, dice, se enojó, dice. Le digo, esa es la reacción, eso es lo que pasa. Cuando hay un respaldo de Dios, Dios va a respaldarte. El enemigo solamente se va a enojar. Sí, porque no resiste, ¿verdad? Pero estaba penado, dice, porque tal se lo dejaba mudo el enemigo, ¿verdad? El otro ahí. Entonces, impresionante eso. Hermano, es importante, ¿verdad? Amén, es importante prepararnos con esto. Tenemos el manual, tenemos la guía. Amén, no toma mucho tiempo, solamente 5 o 6 minutos, lo que toma para leerse unos 5 o 6 versículos. ¿Cuánto tiempo toma? ¿Verdad? Es que pastor no hay tiempo. Sí, en la hora de lonche tiene 30 minutos de lonche y otros que tienen 1 hora, ¿verdad? 5 minutos para ver su Facebook. Sí, otros 5 minutos para otras cosas, ¿verdad? Otros 10 minutos para la plática y para el teléfono, la llamada, ¿verdad? Pues se vale, ¿verdad? Se vale, pero no descuidar siempre algo que nos va a beneficiar espiritualmente, ¿verdad? Amén. Es importante. Entonces la única manera de avanzar, hermano, es nutriéndonos a través de la palabra. Amén. Y estar preparados para toda buena obra. Pero en Jesús queremos ser, hermanos, vasos que causen un efecto, ¿verdad? Pero tenemos que estar también llenos de Dios, ¿verdad? Amén. Y estar alimentados, nutridos, porque este es el alimento, ¿verdad? Si no hay esto, estamos, hermanos, débiles, flacos, desnutridos, ¿verdad? Y cualquier bacteria hace de las suyas con nosotros, ¿cierto? Es una verdad, hermano. Si no tenemos esto, si no comemos esto, estamos pura cáscara, hermano, desnutrido, ¿verdad? Porque la palabra es alimento, ¿verdad? El maná que descendió del cielo, ¿verdad? Jesucristo, la palabra, amén. El verbo encarnado, Jesucristo, amén. Aleluya. Entonces todo lo demás, hermanos, nos nutre, pero la palabra sí nutre, ¿verdad? Vamos a echarle ganas para adelante, ¿verdad? A seguir aprendiendo de la palabra, a seguir, hermano, avanzando hacia adelante con paso firme, gloria a Dios. Amén. Temprano todavía, hermano. Rápido, ¿ah? Sí, hermano. Sí, hermano. Ajá. Sí, sí. Ujú, ujú.
Sí, que lo que querían ellos era para matarlo, ¿verdad? Que dejaran de predicar la secta supuestamente, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Que tenga todavía prioridades, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 hasta quería su mordida, pues. Hasta en esos tiempos estaba mordida, ¿no? Oye, móchate con algo y te dejo ir, pues. ¿Ah? Está como los tamarindos allá en nuestro país, ¿verdad? Los de tránsito, ¿verdad? Allá por la colonia donde vivíamos, de estos, así estaban bien robustos, estaban, porque puro comer se la pasaban, de puras mordidas. Los miraba con sus hot dogs, los miraba con tortas todo el tiempo, ¿verdad? Tremendo. Dice, registro, ah, ¿de cuánto va a ser jefecito? Dice todavía. Tremendo. Impresionante, impresionante todo esto, ¿verdad? Bueno, todo claro, ¿verdad? Hermanos, vamos ya terminando casi ya los capítulos de Hechos, ¿verdad? Amén. Y pues gloria a Dios, yo sé que ha sido de bendición. Amén. Y hemos visto paso a paso, ¿verdad? El nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Del evangelio. Amén. Cómo el evangelio fue predicado desde el principio. Si pudiéramos resumir desde el principio, imagínense, hermano, del principio, ¿verdad? Los primeros cristianos, ¿verdad? El padecimiento que tuvieron, ¿verdad? La persecución, ¿verdad? Para que el evangelio fuera predicado hasta hoy día, hasta nosotros. Amén. Y hay que valorar esto, hermano. Hoy nadie nos persigue, estamos, mire, en libertad, ¿verdad? ¿Qué hubieran querido esos cristianos en ese tiempo tener esta libertad que tenemos nosotros, hermano? Imagínense que tenían que ir hasta las catacumbas, tenían que ir, hermano, a los lugares encerrados con tal de hacer un culto, cantar unos coros. Wow. Hoy tenemos buena música, tenemos todo, tenemos equipo y todo, y ni así no queremos ni siquiera aplaudir, hermano. Wow, imagínense, ¿verdad? Menos que sean un brinco el Señor y brinco, no, ni menos que brinque, ¿verdad? Impresionante, hermano. Y esa gente, me imagino, hermano, con qué devoción lo hacían porque estaban con esa opresión, ¿verdad? Entonces hemos visto paso a paso hemos visto, hermano, de hecho, ¿verdad? Dos, vemos el impulso, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Ya una vez llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Wow, como el hombre se muda, se cambia en otra persona, ¿verdad? Lleno de poder, de fuego, gloria a Dios. Amén, y eso anima a seguir, por eso no los intimidaba nada. Amén. Entonces, para que no nos intimide nada, necesitamos estar llenos de la unción de Dios. Amén. De lo contrario, cualquier cosa nos tira, nos debilita, nos da frío, no queremos, nos da sueño, nos da flojera, pereza espiritual. Pero lleno de la unción de Dios, hermano, es estar en fuego, pues, ¿verdad? Y con ganas se viene uno al lugar de adoración a exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Con gusto viene a exaltarle con libertad, amén, sin prejuicios en el pensamiento, ¿verdad? Amén. ¿De qué manera ellos lo hacían la alabanza al Señor al principio? Yo no puedo imaginarme de qué manera lo hacían, brincaban, lloraban, saltaban, ¿verdad? Nadie estaba prejuiciando ahí, ¿verdad? O burlándose de lo que se hacía, ¿verdad? Hoy en día, hermano, es diferente. Muchos, ¿verdad? Miran, mira cómo brinca, ¿verdad? Cómo se mueve, cómo grita, ¿verdad? ¿Verdad? Digo, ¿cómo era? Entonces hay gente así, hermano, ¿verdad? Que se inquieta. Wow, yo me imagino que en ese tiempo, hermano, era tremenda entrega, pero, ¿verdad? Genuina y sin atajos, sin preocupación, sin prejuicios. Amén, y con esa libertad. Entonces la libertad que necesitamos vivir, hermano. Amén. Y esta libertad. Entonces cuando sea aproveche el tiempo de estar en un lugar como este, hermano, aprovechelo. Yo siempre digo, tenemos la oportunidad de estar en un lugar como este, gracias a Dios. Amén. Y aprovechemos, gocémonos con libertad. Amén. Sirvamos al Señor con alegría. Vengamos ante su presencia con regocijo, dice la palabra, ¿verdad? Entrar por sus puertas con acción de gracia. Venir a sus atrios con alabanza, ¿verdad?
Wow, como decía Chacho, con alabanza. Aleluyita. Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos, hermano, nos gozamos. Amén, nos gozamos. Yo sé que trabajamos duro, ¿verdad? Porque aquí hay gente trabajadora, yo sé. Gente chambeadora que tanto que le mete al trabajo que ya desganado viene a la iglesia. Se me pasó, hermano, se me salió. Híjole, se me salió. Gracias, Espíritu Santo. Ay, gracias. ¿Verdad? Le dio tanto el trabajo que a la casa del Señor y venía dando las últimas, ¿verdad? Bueno, hermanos, amén. Gocémonos con libertad y con alegría, amén. Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad? Que se conectaron hoy, o los que van a ver la transmisión. Dios me los bendiga grandemente. Recuerde, estamos en las redes sociales, ¿verdad? Puede buscarlo en YouTube como Iglesia Pentecostés Río de Vida, amén. Y tenemos también ¿cómo se llama la aplicación esta? ¿Verdad? Y como Iglesia Pentecostés, bueno, Río de Vida también, ¿verdad? Ahí nomás va a App Stores y ahí puede encontrar la página, ¿verdad? La aplicación, lo baja y haga su cuentita ahí, ¿verdad? Y ya usted está enterado también de lo que notifiquemos luego, ¿verdad? O de las cosas que los mensajes que suban. Bueno, ahí tiene acceso a todo, ¿verdad? Puede entrar ahí a YouTube, a la Biblia, ¿verdad? A la Biblia en el teléfono. Hermano, hay mucha Facebook, hay mucha beneficio ahí, ¿verdad? Y gocémonos, ¿verdad? Y sigamos adelante en el nombre del Señor. Así que, amén, nos vemos domingo 11 de la mañana. Amén, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria.